¿Te imaginas que un incendio forestal, una catástrofe natural, se convierta en la llave para resolver un misterio que ha helado la sangre de Colorado durante más de 30 años? En el verano de 1993, una joven pareja desapareció mientras se dirigía a pasar un fin de semana de senderismo en las montañas rocosas. Simplemente se esfumaron. Nunca se registraron en la estación de guardabosques. Su coche de alquiler jamás fue encontrado. Durante 3 décadas no hubo ni una sola pista. Cero. Hasta que en 2024, un devastador incendio arrasó la región y las llamas, al consumir el bosque, dejaron al descubierto la entrada a una mina que llevaba décadas sellada y enterrada. Lo que encontraron dentro reescribiría por completo la investigación y sugeriría que la pareja quizás nunca llegó a poner un pie en el sendero. Antes de sumergirnos en este abismo, si te fascinan los casos sin resolver, los descubrimientos impactantes y los thrillers psicológicos que se desvelan capa por capa, no olvides suscribirte y activar la campana. Te prometo que esta historia te dejará sin aliento. El descubrimiento. 18 de agosto de 2024. Condado de Grant, Colorado. El fuego había ardido durante 6 días seguidos. El humo todavía flotaba, denso, en el aire de la montaña mientras Cal Newell se abría paso con su todoterreno por un camino de acceso carbonizado. A su alrededor, el bosque no era más que un cementerio de árboles negros. Formaba parte de la División de Recuperación de Colorado, uno de los últimos equipos con permiso para entrar en la zona cero. Su trabajo era simple: buscar terrenos inestables o cualquier peligro que pudiera amenazar la línea de contención del fuego. Pero lo que llamó la atención de Cal no fueron las cenizas ni el humo. Fue algo extraño. Justo donde el calor había reventado parte del terreno, vio una hendidura en la tierra, una forma demasiado simétrica para ser natural. Y cerca de la superficie, un destello, el borde de una viga de acero oxidado. Algo estaba enterrado ahí. Se bajó del vehículo y caminó con cuidado sobre las rocas calientes y la tierra quebradiza. Cuanto más se acercaba, más claro lo veía. Parecía una antigua entrada, sellada con una placa de acero corrugado, parcialmente derretida por los bordes. Una escochilla de acceso. Pertenece a un antiguo túnel minero, uno que no aparecía en ningún mapa moderno. Se agachó para limpiar las cenizas y vio unas letras amarillas casi borradas. MCC número 12, cerrada 1966. Cal frunció el ceño. Minas como esta llevaban décadas clausuradas. La mayoría estaban registradas y selladas. Pero esta había sido enterrada a propósito. «Oigan», gritó por la radio a sus compañeros. «Llamen a McNair, tenemos una escochilla». 3 horas después, regresaron con cizallas, palancas y un funcionario de la Oficina de Minas del Estado. Hizo falta la fuerza de 2 hombres para romper el sello oxidado. Cuando la escochilla por fin cedió, exhaló un hálito viciado de décadas, un aire cálido, húmedo y nauseabundo. Apuntaron sus linternas hacia el estrecho pozo descendente. A unos 10 metros de profundidad, el haz de luz tropezó con algo. Una bolsa de plástico de supermercado conservada perfectamente por el ambiente sellado. Dentro, una cartera roja. Y cuando Cal la abrió, el nombre en el carnet de conducir fue inconfundible. Megan Doyle, expedido el 2 de junio de 1993. Cal volvió a mirar hacia la oscuridad del pozo. Esto no era solo una vieja mina. Era el último lugar donde Megan Doyle y su prometido Ryan Strickland fueron vistos con vida. Las fotografías del pasado.
19 de agosto de 2024. Boulder, Colorado. A la mañana siguiente, la detective Erin Vance estaba sentada sola en su despacho mirando el descolorido cartel de desaparecidos que tenía colgado en la pared. Megan Doyle y Ryan Strickland, desaparecidos desde el 21 de agosto de 1993. Dos fotos de carnet, dos caras sonrientes de veintipocos años. Parecían la típica pareja de los 90s, idealistas, de espíritu libre, probablemente sin un duro, pero felices. De esos que se suponía que siempre volvían a casa. Erin había heredado el caso 3 años atrás. Siempre le había parecido un trágico accidente de montaña, pero algo la carcomía por dentro. Ni Megan ni Ryan eran imprudentes. Tenían una cabaña reservada cerca de Mirror Lake, pero nunca llegaron. Lo último que se supo de ellos fue un ticket de una gasolinera en Granby. Después, el silencio absoluto. Y ahora, 31 años después, una escotilla derretida en mitad de un bosque calcinado le daba la primera pista real en décadas. Sonó el teléfono de su escritorio. Detective Vance. Era Cal Newell. Nos pidió que la llamáramos si encontrábamos algo más en el pozo. Erin cogió un bolígrafo. Adelante. Hemos encontrado más objetos personales, una mochila de lona azul, una linterna oxidada, una brújula y una cámara de 35 milímetros. Está muy corroída pero parece intacta. A Erin le dio un vuelco al estómago. ¿Tiene carrete dentro? Sí, sellado en su bote de plástico. Querrá revelarlo cuanto antes. Estaré ahí en 30 minutos. Envíeme el GPS. Colgó el teléfono y se levantó. Algo siempre había olido mal en la desaparición de Doyle y Strickland. Y ahora, ya no era solo una corazonada. Era algo físico, tangible, y estaba enterrado en una mina que nadie recordaba. Al llegar a la zona del incendio, la escena era desoladora. Un equipo había montado una carpa sobre la entrada de la mina. Cal la saludó. ¿Y la cámara?, preguntó Erin. Aquí está. Es vieja, pero el plástico la ha protegido. Quizás se puedan recuperar las imágenes. Erin se puso unos guantes y cogió la bolsa de la cámara. Desenroscó lentamente el bote. Dentro, un carrete de 35 milímetros, ligeramente deformado. Un milagro que hubiera sobrevivido. Me llevo esto de vuelta a Boulder. Lo procesaremos en nuestro laboratorio. Cal dudó un instante. «Hay algo más», dijo, señalando el pozo. «Metemos una GoPro con un brazo robótico para echarle un vistazo. Querrá ver la grabación». La llevó a un monitor en la parte trasera de una camioneta. La pantalla mostraba imágenes granuladas descendiendo en la oscuridad. A los 4 minutos, Erin se inclinó hacia adelante. La luz había captado algo metálico, retorcido y oxidado. Ruedas, una parrilla grantera. Era el chasis calcinado de un coche, encajado en ángulo dentro del pozo de la mina. La voz de Cal sonó grave. Coincide con el coche de alquiler de la pareja, un Ford Tempo blanco de 1993. El corazón de Erin martilleaba. Después de 31 años, habían encontrado el coche, semienterrado en un pozo oculto tras una escotilla que alguien había soldado para cerrarla. Esto no fue un accidente de senderismo. Esto no fue un tropiezo en un sendero. Esto fue una tumba, y alguien se había esforzado mucho para que nunca fuera encontrada. Lo que reveló el carrete. De vuelta en el laboratorio de la policía de Boulder, una técnica llamada Lina Barrow, una experta en preservación fotográfica, se encargó del delicado carrete. «Quiero todo lo que pueda sacarle antes de medianoche», le dijo a Erin. «Nítido, borroso, no me importa. Necesito verlo». Erin esperó en la sala de archivos de casos sin resolver. El coche había sido encontrado a kilómetros de su ruta prevista. El desvío no tenía ningún sentido. A menos que otra persona llevara el volante. Una llamada interrumpió el silencio. Era Lina.
Tienes que ver esto, ahora. En la sala de revelado, bajo la luz roja, había 6 fotografías secándose. Las imágenes estaban descoloridas, pero eran suficientemente claras. La primera mostraba a Megan y Ryan sonriendo frente a su coche de alquiler. Estaban vivos. La segunda era un selfie de Megan. Parecía despreocupada, feliz. La tercera, una foto de una señal de sendero vieja y oxidada. Una pintada advertía, peligro, pozo sin señalizar, entrada ilegal. La cuarta foto hizo que Aaron contuviera la respiración. Era Ryan, sentado en una roca junto al coche, pero no sonreía. Miraba fuera de cámara, con el ceño fruncido. Y justo fuera de plano, había alguien de pie. Una sombra distorsionada, brazos largos, una silueta borrosa. ¿Sostenía algo? La quinta fue tomada casi a oscuras. La cara de Megan, medio iluminada. Su expresión era de puro terror, con la boca abierta como si intentara gritar. Una mano, que no era la suya, estaba presionada contra la ventanilla del coche detrás de ella. Y la sexta fotografía era casi completamente negra. Pero al ajustar la exposición, surgió un patrón débil. Una reja metálica, acero atornillado, como una puerta o una barrera. «Esto no fue un accidente», susurró Aaron. «No», coincidió Lina. Quienquiera que estuviera con ellos no tenía intención de dejarlos marchar. El fantasma del pasado. La investigación se reabrió oficialmente como un homicidio. Aaron se sumergió en el caso, empezando por la gasolinera de Granby. El dueño, Arnold Keller, un hombre de unos 70 años, recordaba aquel verano. ¿Recuerda a esta pareja?, preguntó Aaron, mostrándole la foto. Quizás ha pasado mucho tiempo, dijo él. Aaron le mostró entonces la imagen mejorada de la sombra detrás de Ryan. Arnold frunció el ceño. Eso parece una gorra de guardabosques, pero no es un uniforme oficial. Por aquel entonces muchos tipos de por aquí compraban equipo militar sobrante. ¿Alguien que la llevara a menudo? Había un tipo, vivía en una caravana cerca de Little Egg Creek, un solitario. Se hacía llamar Boone. Nunca supe su apellido. Venía una vez a la semana por cecina, cerveza y a veces carretes de fotos. ¿Carretes? Sí, era de los de la cámara antigua. Llevaba una gorra de forestal, muy gastada. Tenía una forma rara de andar, como si cojeara pero se negara a usar bastón. ¿Sabe si sigue por aquí? Lo dudo. Su caravana se quemó a finales de los 90. Algunos decían que tenía búnkeres cavados cerca de las minas viejas. Cosas de locos supervivencialistas. El pulso de Aaron se aceleró. ¿Minas como la MCC número 12? Sí, esa estaba cerca de donde solía cazar. Gracias a un viejo libro de contabilidad de Arnold, Aaron consiguió un nombre completo: Boone T. Ledbetter. Los registros estatales revelaron algo que escalofrió. En 1998, un guardabosques fuera de servicio había presentado un informe de actividad sospechosa. Boone Ledbetter fue observado merodeando cerca de un pozo clausurado. Parecía estar sellando la entrada con metal corrugado. El mismo pozo, la MCC número 12. Él no tropezó con la mina por accidente. Él la conocía y la estaba sellando. «Averigüen si Boone Ledbetter sigue vivo», ordenó Aaron a su compañero, el detective Morales. «Creo que sabía exactamente lo que había en esa mina, y creo que él lo puso allí». La habitación del pánico. El perímetro de búsqueda alrededor de la mina se amplió. Los equipos encontraron una línea de árboles con marcas deliberadas, una especie de código privado, que los llevó a una pila de piedras. Debajo, una trampilla de madera. Conducía a un búnker subterráneo. Dentro había cajas, mantas y un escritorio de madera. En un cajón, envueltos en una bufanda, encontraron una navaja, un collar con un colgante de pájaro, una foto Polaroid y un cuaderno.
La foto era de Megan, sentada, con la sombra de alguien detrás de ella. ¿Y el collar? Aaron lo reconoció, de las fotos del carrete. Megan lo llevaba puesto. Abrió el cuaderno. La letra era tosca, irregular. Eran anotaciones de un captor. 23 de agosto. Hoy ha dejado de llorar. Él dice que eso es progreso. 25 de agosto. El chico no para de toser. Está débil. Dice que quiere ir a casa. Le he dicho que ya no tiene una. 28 de agosto. Odio el ruido que hacen cuando duermen. Y una entrada, rodeada con un bolígrafo rojo, que helaba el sangre. La chica del collar del pájaro. No gritó cuando la puerta se cerró. Solo me miró fijamente. Creo que ella lo sabía. Esto no era un escondite. Era una celda, una prisión psicológica. Poco después Morales llamó. Habían encontrado una licencia de pesca activa a nombre de Tim Boone, un alias de Ledbetter. La dirección secundaria de contacto, una propiedad a las afueras de Canyon City. Y adivina qué. A 30 metros de esa propiedad había otra mina clausurada. La colección macabra. La propiedad de Fremont County era una cabaña decrépita. Dentro, el aire olía a lejía, reciente. Alguien había estado ahí limpiando. En un cajón, encontraron un libro de contabilidad de un antiguo club de caza, pero entre las anotaciones, la letra cambiaba, se volvía irregular, furiosa. Septiembre de 1993. Sierva y siervo entregados el 21 de agosto. Esperé 3 días. El siervo se resistió. Lo metí en el pozo. Diciembre de 1993. Demasiado frío. El pájaro no come. Canta en la oscuridad. Mayo de 1994. Silencio ahora. Siempre acaban en silencio. Sierva, siervo, pájaro. ¿Eran apodos? ¿Una forma de deshumanizar a sus víctimas? Detrás de la cabaña encontraron la segunda mina, sellada. Y mientras esperaban al equipo de excavación, el equipo forense en la mina original, la MCC número 12, hizo otro hallazgo. Habían abierto una cámara secreta excavada en la pared del pozo. Dentro había 3 catres y una mesa con docenas de polaroids, cada una etiquetada con una fecha y un apodo. Pájaro, 1993. Arce, 1996. Junio, 1998. Imágenes de mujeres cautivas, pero ninguna de Megan Doyle, posterior a 1994. Y entonces, otra llamada de Morales. La unidad de reconocimiento facial había identificado a otra víctima de una de las Polaroids, Hannah Clare, desaparecida en 1998. Y en su expediente, una nota. Su hermana dijo que llevaba un collar, un pájaro de madera tallada, un detalle que nunca se hizo público. ¿Cómo podía el mismo collar aparecer en 2 mujeres, con 5 años de diferencia? La respuesta estaba en un segundo diario encontrado en la cámara. Una línea inquietante. Intenté quedarme con pájaro. De verdad que sí, pero era demasiado lista. Nunca encontré dónde escondió la cinta. ¿Una cinta? ¿Una grabación? En la última página, un boceto del pozo señalaba una muesca en la pared, junto a uno de los catres. Debajo, una nota. El pájaro cantó antes de volar. No era poesía, era un mensaje, una ubicación. La voz desde la tumba. Aaron bajó sola a esa cámara. Encontró la muesca en la pared y, escondido detrás de una piedra suelta, un objeto envuelto en tela, un microcassette. De vuelta en la carpa, el equipo reprodujo la cinta, un siseo y luego una voz. Mi nombre es Megan Doyle. Si alguien está escuchando esto, no sé cuánto tiempo me queda. Él me llama pájaro. No he visto a Ryan en 4 días. Sigue diciendo que nos está mejorando, que fuimos elegidos porque paramos el coche. Respiración entrecortada. Si esta cinta sobrevive,
Por favor, encuentren a mi madre. Se llama Lillian Doyle. Díganle que no la olvidé. Ni una sola vez. La grabación se cortó. La cinta lo cambiaba todo. Demostraba que Boone Ledbetter era un secuestrador y asesino en serie. Y la frase, el pájaro cantó antes de volar, ahora Aaron lo entendía. Megan había escapado, al menos brevemente, lo suficiente para esconder esa cinta. Pero, ¿y si volar no significaba morir? Si Hannah Claire, cuyo cuerpo tampoco fue encontrado, también había logrado huir. La investigación los llevó a un refugio de vida silvestre. La dueña recordaba a una joven asustada que apareció en 1998. No dio su nombre, pero no paraba de preguntar por pájaros heridos. Se fue 2 días después, dejando atrás una bolsita de tela. Dentro, un colgante de pájaro de madera, idéntico a los otros, y le dejó un mensaje a la dueña. Si alguna vez alguien pregunta por mí, diles que salí, pero que no soy libre. Hannah Claire había sobrevivido, había escapado, y si ella pudo, ¿cuántas más lo lograron? ¿Y cuántas no? El patrón y el maestro. En los archivos del Estado, Aaron encontró el último cuaderno de Boone. Dentro, una tabla con 23 filas. A la izquierda, apodos: Pájaro, Ciervo, Arce, Junio, Ceniza, Gorrión. A la derecha, años. Desde 1993 hasta 2006. 23 víctimas. Pero algo no cuadraba. La letra de las últimas entradas era diferente, más limpia, más controlada. Y una nota. Dice que el patrón le pertenece, pero no lo entiende. Nunca fue suyo. Y al final, un nombre subrayado 2 veces. Emory. Aaron recordó algo del informe original de 1993. La madre de Megan mencionó que Ryan quería ir a Mirror Lake porque un amigo se lo había recomendado. Un amigo con un nombre raro. Emory. Los registros mostraron que una pequeña parcela de tierra del antiguo club de caza fue vendida en 1994 a un tal Emory Talcott. Y Emory había sido socio de Boone en el club. No era su ayudante. Quizás era el arquitecto. Siguieron la pista hasta una cabaña abandonada que pertenecía a Talcott. En el sótano, encontraron otra cámara de tortura. Y en la pared, más Polaroids, pero estas firmadas con las iniciales E.T. En una caja, había recortes de prensa sobre chicas desaparecidas. Una de ellas de mayo de 2024, hace apenas 3 meses. El patrón no se había detenido. El último canto. Las coordenadas de la última víctima estaban anotadas en un recorte. Condujeron a una cabaña aislada en mitad de la nada. Dentro, una voz cantaba una nana, la misma que la madre de Megan solía cantarle a Julia. El equipo SWAT irrumpió. Encontraron a una adolescente pálida, sentada en el suelo. Había sido secuestrada hacía 6 semanas. Me llamaba Junio, dijo, pero ese no es mi nombre. Del sótano emergió un hombre mayor, frágil, Emory Talcott. No se resistió. Sabía que vendrían, susurró. Ella lo arruinó todo, dijo con la voz quebrada. La que cantaba, Megan, nunca se rompió, nunca gritó, solo cantaba. Se me metió en la cabeza y nunca se fue. Tú la mataste, dijo Aaron. No, susurró. Ella se escapó, llegó a la cresta del bosque. Fui yo quien la trajo de vuelta, fui yo quien se aseguró de que nunca más se fuera. La detención fue rápida.
Emory Talcott y los diarios de Boone permitieron a la policía identificar a otras víctimas, encontrar tumbas y, por fin, dar respuestas a familias que llevaban décadas esperando. Pero el cuerpo de Megan Doyle nunca fue recuperado. Semanas después, en un pequeño jardín conmemorativo, su madre, Lillian, colocó una placa debajo de un árbol. Aaron estaba a su lado. La placa decía: En memoria de Megan Doyle, 1971-1993. Su voz cantó más fuerte que el silencio. Lillian dejó el microcasete original en la tierra, bajo la placa. Ahora es libre, susurró. El patrón se había roto. Y la chica que cantó en la oscuridad, la que luchó hasta el final y dejó su voz como un faro en la negrura, nunca sería olvidada.